El prometido de mi hija cambió las cerraduras y se mudó a mi casa. Él dijo: «No nos vamos». Nunca imaginé que las palabras «no nos vamos», pronunciadas con tal arrogancia por el prometido de mi hija en el umbral de mi propia casa, desencadenarían una batalla legal y emocional que expondría secretos oscuros, pondría a prueba los lazos familiares y me obligaría a tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Me llamo Miguel Herrera, tengo 54 años, y esta es la historia de cómo un hombre manipulador casi destruyó a mi familia y cómo recuperamos lo que era nuestro. Todo comenzó un martes ordinario de marzo cuando regresé de un viaje de negocios de 5 días en Ciudad de México. Soy arquitecto, dueño de mi propia firma boutique especializada en diseño residencial de lujo, y este viaje en particular había sido para presentar una propuesta a un cliente importante. El proyecto había ido bien, y regresaba a casa en Guadalajara sintiéndome satisfecho y listo para relajarme. Mi casa era mi orgullo. La había diseñado yo mismo hace 12 años, una residencia moderna de 2 pisos en una zona exclusiva de la ciudad. 3.000 metros cuadrados de terreno, jardines meticulosamente mantenidos, una piscina que había ganado premios de diseño arquitectónico. Era el resultado de décadas de trabajo duro, el lugar donde había criado a mi hija Carolina después de que mi esposa Ana muriera de cáncer cuando Carolina tenía solo 11 años. Esos años como padre soltero habían sido desafiantes pero gratificantes. Carolina y yo nos habíamos vuelto increíblemente cercanos por necesidad. Ella era mi mundo, mi razón para levantarme cada mañana y seguir adelante después de la devastación de perder a Ana. Ahora, a sus 28 años, Carolina era una mujer hermosa e inteligente, trabajando como ingeniera biomédica en una empresa farmacéutica prestigiosa. Hace un año había comenzado a salir con Rodrigo Salazar. Desde el principio, algo en él me había incomodado. Era atractivo, eso no podía negarlo. Alto, bien vestido, carismático en formas superficiales. Trabajaba en finanzas, siempre hablando de grandes negocios y oportunidades de inversión, conduciendo un BMW último modelo y vistiendo trajes caros. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que veía cuando pensaba que nadie lo observaba. Intenté expresar mis preocupaciones a Carolina, pero ella estaba enamorada. «Papá», había dicho con esa mezcla de exasperación y afecto que solo una hija puede manejar. «No todos los hombres van a ser como tú. Rodrigo es ambicioso. Eso no lo hace malo. Solo quiere tener éxito. No es su ambición lo que me preocupa», había respondido cuidadosamente. «Es como parece ver las relaciones como transacciones. La forma en que siempre está calculando ventajas». «Estás siendo paranoico», había insistido Carolina. «Dale una oportunidad, por favor, por mí». Entonces lo había hecho. Había tragado mis reservas, había sido cortés, había incluido a Rodrigo en cenas familiares y celebraciones. Y hace 6 meses, cuando Rodrigo había propuesto matrimonio durante unas vacaciones elaboradas en Cancún, había felicitado a mi hija genuinamente a pesar de mis dudas persistentes. La boda estaba programada para agosto, solo 5 meses más. Carolina había estado emocionada con los preparativos, y yo había estado pagando todo como padre amoroso debe hacer. El vestido, el lugar, el catering, la luna de miel en Europa. El costo total estaba acercándose a los $100,000. Una suma sustancial, pero una que podía permitirme y que pagaba feliz por la felicidad de mi hija. Pero en las semanas antes de mi viaje a Ciudad de México, había notado cambios en Carolina. Parecía distante, estresada. Cuando preguntaba, culpaba a la presión del trabajo y el estrés de la planificación de la boda. Rodrigo, por su parte, había estado particularmente atento esas semanas, visitando la casa con frecuencia, a veces quedándose cuando yo estaba trabajando hasta tarde. Mi casa tenía un apartamento independiente sobre el garaje que originalmente había diseñado como estudio de arte para Ana. Después de su muerte se había convertido en un espacio de invitados, completamente equipado con cocina pequeña, baño y área de estar. Ocasionalmente, Carolina usaba el espacio cuando quería privacidad para trabajar en proyectos grandes o cuando venían amigos de fuera de la ciudad. Antes de mi viaje a Ciudad de México, Carolina me había preguntado si Rodrigo podía quedarse en el apartamento del garaje durante unos días. Su propio apartamento estaba siendo fumigado, explicó, y necesitaba un lugar temporal. «¿Por qué no se queda en un hotel?», había preguntado. «Papá, va a ser solo unos días mientras termina la fumigación. Estás fuera de viaje de todos modos. ¿Qué diferencia hace?». Había accedido principalmente porque parecía importante para Carolina. Le di a Rodrigo la llave del apartamento del garaje con instrucciones claras. Solo ese espacio y solo temporalmente. Ahora, regresando de mi viaje ese martes por la tarde, noté inmediatamente que algo estaba mal.
Había 2 autos estacionados en mi entrada, el BMW de Rodrigo y un SUV que no reconocía. Extraño, pero no alarmante todavía. Tal vez Carolina había venido a visitarlo. Saqué mi maleta del taxi y me acerqué a la puerta principal. Inserté mi llave en la cerradura y giré. No funcionó. Confundido, intenté de nuevo. La llave entraba pero no giraba. El corazón comenzó a latirme más rápido mientras probaba mi otra llave para la puerta trasera. Tampoco funcionaba. Alguien había cambiado las cerraduras de mi casa. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a Carolina. Fue directo al buzón de voz. Intenté de nuevo, mismo resultado. Luego llamé a Rodrigo. Él contestó al tercer timbre. Miguel, dijo, su voz sonando extrañamente casual. Regresaste. Rodrigo, estoy parado afuera de mi casa y mis llaves no funcionan. ¿Qué está pasando? Ah, sí, dijo, como si estuviera discutiendo el clima. Tuvimos que cambiar las cerraduras. Seguridad, ya sabes. Preocupaciones sobre algunos robos en el vecindario. ¿Tuvieron que cambiar? Repetí incrédulo. Esta es mi casa, no puedes simplemente cambiar las cerraduras sin... Estamos adentro, interrumpió. Toca el timbre, te abriremos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, procesando. ¿Toca el timbre? ¿A mi propia casa? Sintiendo una mezcla de confusión y creciente ira, presioné el timbre. Después de casi 2 minutos, la puerta se abrió. Pero no fue Carolina quien apareció. Era Rodrigo, vestido casualmente en jeans y una camiseta, luciendo completamente cómodo y en casa. Miguel, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Entra, entra. ¿Dónde está Carolina?, exigí, empujando pasándolo hacia mi propia sala de estar. Y entonces me detuve en seco. Mi casa, mi cuidadosamente diseñada y curada casa, había sido transformada. Muebles que no reconocía llenaban el espacio. Mi sofá italiano de cuero había sido reemplazado con algo moderno y angular. Las obras de arte que Ana y yo habíamos coleccionado durante años habían sido quitadas, reemplazadas con impresiones genéricas. Cajas se apilaban en las esquinas, algunas abiertas mostrando ropa y pertenencias que claramente no eran mías. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Carolina está arriba descansando, dijo Rodrigo, moviéndose para bloquear mi camino hacia las escaleras. Ha tenido unos días difíciles. Mejor no molestarla. ¿Molestarla? Casi grité. Esta es mi casa. ¿Qué has hecho? ¿Por qué está todo...? Gesticulé hacia el caos transformado que había sido mi sala de estar. Rodrigo suspiró como si estuviera lidiando con un niño difícil. Miguel, siéntate. Necesitamos hablar. No me voy a sentar en mi propia casa como un invitado, dije, mi ira ahora completamente encendida. Explícame exactamente qué está pasando ahora mismo. Bien, dijo cruzándose de brazos. La situación es esta. Carolina y yo decidimos que esperar hasta agosto para la boda no tiene sentido. Nos fuimos a Las Vegas el fin de semana pasado y nos casamos. Ella es mi esposa ahora, legalmente. Y como su esposo, obviamente vamos a vivir juntos. El mundo pareció inclinarse. ¿Se casaron? ¿Sin decirme? Fue decisión de Carolina, dijo Rodrigo con indiferencia. Ella no quería el circo de una boda grande. Demasiado estrés. Esto era más simple. Necesito hablar con Carolina, dije, moviendo hacia las escaleras. Rodrigo se movió para bloquearme físicamente. Ella está durmiendo. Ha estado muy cansada últimamente. Quítate de mi camino, dije, mi voz baja y peligrosa. Por un momento pensé que podría resistirse físicamente, pero después de una pausa tensa se hizo a un lado. Adelante, pero no digas que no te advertí. Subí las escaleras 2 a la vez, mi corazón latiendo con fuerza. La puerta del dormitorio de Carolina, su antigua habitación de infancia que había mantenido exactamente como ella la dejó cuando se mudó para la universidad, estaba cerrada. Toqué suavemente. Carolina, cariño, soy papá. ¿Puedo entrar? Silencio. Luego débilmente. Pasa. Abrí la puerta. Carolina estaba acostada en su cama, luciendo pequeña y frágil de maneras que no había visto desde que era niña. Su cara estaba pálida, tenía ojeras pronunciadas, y cuando me miró, vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Derrota. Carolina, susurré, acercándome para sentarme en el borde de su cama. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijiste sobre la boda? Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, papá. Todo pasó tan rápido. Rodrigo dijo que sería mejor así, más simple. Y yo solo quería que dejara de presionar. ¿Presionar sobre qué? Ella miró hacia otro lado. Sobre todo, la boda, el dinero, mudarnos juntos. Dijo que no tenía sentido esperar, que deberíamos empezar nuestra vida ahora. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en mi casa? ¿Y qué le pasó a todos mis muebles? Rodrigo dijo,
comenzó, luego se detuvo. Rodrigo dijo que, presioné gentilmente. Dijo que esta casa es demasiado grande para una persona, que era egoísta que la tuviera solo para ti cuando podríamos compartirla como familia. Dijo que mamá habría querido que fuera un hogar familiar otra vez, no un mausoleo. La audacia de usar la memoria de Ana para manipular a nuestra hija me llenó de ira. Carolina, cariño, mírame. Ella se volvió, sus ojos rojos de llorar. ¿Tú querías esto? ¿Realmente querías casarte en secreto, mudarte a mi casa, cambiar todo? Yo, vaciló. Rodrigo dijo que era lo mejor. ¿Pero qué quieres tú? Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció en la puerta. Miguel, necesitas dejar que Carolina descanse. El doctor dijo que necesita paz y tranquilidad. ¿El doctor está enferma? Está embarazada, dijo Rodrigo, y había algo triunfante en su tono. 3 meses. Por eso la boda rápida tenía sentido. Estamos comenzando una familia. El cuarto pareció quedarse sin aire. Miré a Carolina, quien asintió débilmente, más lágrimas cayendo. Felicidades, logré decir, aunque mi mente estaba acelerándose. Pero eso no explica por qué se mudaron a mi casa sin permiso, cambiaron las cerraduras, se deshicieron de mis pertenencias. No nos deshicimos de nada, interrumpió Rodrigo. Todo está almacenado en el garaje. Pensamos que podrías querer redecorar de todos modos. La casa necesitaba una actualización, demasiado anticuada. Esta es mi casa, dije lentamente, tratando de mantener mi voz calmada por el bien de Carolina. Mi nombre está en la escritura. No pueden simplemente tomar el control. En realidad, dijo Rodrigo, con esa sonrisa que estaba comenzando a odiar, bajo la ley mexicana, cuando Carolina y yo nos casamos, ella obtuvo derechos sobre todas las propiedades familiares. Y como su esposo, tengo ciertos derechos también. Verificamos con un abogado. Verificaron con un abogado sobre tomar control de mi propiedad. Sobre nuestros derechos, corrigió. Mira, Miguel, esto no tiene que ser difícil. La casa es enorme. Hay mucho espacio para todos nosotros. Puedes tener el apartamento sobre el garaje. Es perfectamente adecuado para una persona. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar la pura audacia. ¿Me estás ofreciendo el apartamento del garaje en mi propia casa? Es una solución razonable, dijo. Carolina y yo necesitamos el espacio principal. Vamos a tener un bebé. Necesitamos espacio para un cuarto infantil, área de juegos. Tú estás solo. El apartamento del garaje tiene todo lo que necesitas. Sal, dije en voz baja. ¿Qué? Sal de esta casa, ahora, ambos, toma tus cosas y sal. No nos vamos, dijo Rodrigo, su máscara amigable finalmente cayendo para revelar algo frío y duro debajo. Esta es nuestra casa ahora también. Verifica la ley si no me crees. Los derechos familiares en México son complicados. No puedes simplemente echarnos. Papá, la voz de Carolina era apenas un susurro. Por favor, no peleen. No me siento bien. Me obligué a respirar profundamente. Por Carolina, necesitaba mantener la calma. Está bien, cariño, descansa. Vamos a resolver esto. Miré a Rodrigo con puro odio. Necesito hablar contigo. Abajo. Ahora. Bajamos las escaleras en silencio tenso. En la sala de estar me volví hacia él. No sé qué juego estás jugando, pero no va a funcionar. Esta es mi propiedad, mi casa. La construí, la diseñé y la pagué. Ningún truco legal va a cambiar eso. No es un truco, dijo Rodrigo sacando su teléfono. Deslizó algunas pantallas y me mostró un documento. Esta es una consulta legal que obtuve la semana pasada. En México, cuando una hija se casa, tiene derechos legales sobre la propiedad familiar, especialmente si no hay otros herederos y el padre es viudo. Y como su esposo, esos derechos se extienden a mí. Eso es ridículo, dije, aunque no estaba seguro. Nunca había profundizado en esas áreas específicas de la ley. Verifica con tu propio abogado, dijo con indiferencia. Mientras tanto, estamos quedándonos. Carolina necesita estabilidad, especialmente en su condición. Mudarse ahora sería estresante para el bebé. Esto es extorsión, dije. Estás usando el embarazo de Carolina para manipular. Soy su esposo, interrumpió. Estoy protegiéndola y a nuestro bebé. Si eso te hace incómodo, bueno, tal vez deberías considerar mudarte al apartamento del garaje como sugerí. Al menos temporalmente, hasta que todos nos ajustemos a la nueva situación. Nunca, dije con veneno. Y vamos a ver qué dice mi abogado sobre tus supuestos derechos. Tomé mi teléfono y llamé a Arturo Vega, mi abogado personal durante 20 años. Él contestó al segundo timbre. Miguel, ¿cómo estuvo Ciudad de México? Arturo, tengo una emergencia, necesito verte ahora mismo. ¿Ahora? Son casi las 7 de la noche. Es urgente, por favor. El tono en mi voz debe haberlo convencido.
Ven a mi oficina. Estaré aquí. Miré a Rodrigo. No toques nada más en esta casa. No muevas nada. No cambies nada. Vuelvo en 1 hora y más te vale que todavía esté Carolina aquí. ¿A dónde iría?, preguntó Rodrigo. Esta es su casa. Salí antes de que dijera algo que lamentara. La oficina de Arturo estaba en el centro, en un edificio colonial restaurado. Lo encontré en su despacho privado, rodeado de libros legales y archivos. Era un hombre de 60 y tantos años, cabello completamente gris pero mente aguda como siempre. Le conté toda la historia, el regreso de mi viaje, las cerraduras cambiadas, el matrimonio secreto, la mudanza, las afirmaciones de Rodrigo sobre derechos legales. Arturo escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose progresivamente más sombría. Cuando terminé, se recostó en su silla suspirando profundamente. Miguel, esto es complicado. ¿Tiene razón? ¿Realmente tienen derechos legales sobre mi propiedad? No exactamente como él lo presenta, pero hay elementos de verdad en lo que dice. Bajo el derecho familiar mexicano, especialmente en Jalisco, hay disposiciones que protegen los derechos de hijos adultos sobre propiedades familiares en ciertas circunstancias, especialmente si vivieron allí durante su minoría de edad si no hay otros herederos y si el padre propietario es viudo o divorciado. Pero yo aún estoy vivo, protesté. No debería importar qué derechos de herencia tiene Carolina. Normalmente no, acordó Arturo. Pero el embarazo complica las cosas. Hay protecciones especiales para mujeres embarazadas en términos de estabilidad de vivienda. Si Carolina afirma que necesita permanecer en esa casa por razones médicas o de estabilidad emocional durante su embarazo, un juez podría estar inclinado a permitirlo temporalmente. ¿Temporalmente? ¿Cuán temporal? Potencialmente hasta que nazca el bebé y termine el periodo postnatal. Estamos hablando de 10 meses, posiblemente más. Me hundí en la silla. No puede ser legal. Cambiaron las cerraduras, movieron todas mis cosas sin permiso. Eso, dijo Arturo con más firmeza, es absolutamente ilegal. No importa qué derechos puedan tener sobre permanecer en la propiedad. No pueden cambiar cerraduras o mover posesiones del propietario legal sin consentimiento. Eso es allanamiento de morada en el mejor caso, robo en el peor. Entonces, ¿qué hacemos? Varias opciones. Podemos llamar a la policía ahora mismo, presentar cargos por allanamiento y robo. Podemos presentar una moción de emergencia para desalojo. Podemos... Espera, lo interrumpí. Si llamamos a la policía, Carolina se ve envuelta en esto. Ella podría enfrentar cargos. Posiblemente, admitió Arturo, dependiendo de cuán involucrada esté en las acciones de su esposo. Pensé en Carolina acostada en esa cama, luciendo tan pequeña y derrotada. No puedo hacerle eso. No mientras está embarazada y claramente no está bien. Entonces tenemos que ser más estratégicos, dijo Arturo. Primero, necesito documentación de que la casa es tu propiedad exclusiva. Escrituras, registros fiscales, todo. Segundo, necesito documentación de todas tus pertenencias que fueron movidas. Fotos si las tienes, recibos de compra, cualquier cosa que demuestre propiedad. Tercero, y esto es crítico, necesitamos entender la situación real de Carolina. ¿Es una participante voluntaria o una víctima siendo manipulada? Manipulada, dije inmediatamente. La forma en que me miró Arturo. Está asustada, no está bien, y Rodrigo la está controlando. Eso complica las cosas, pero también podría trabajar a nuestro favor, dijo Arturo pensativamente. Si podemos demostrar coerción o manipulación, podríamos argumentar que cualquier acción que Carolina tomó no fue de su libre voluntad. ¿Qué hago esta noche? No puedo quedarme en esa casa con él, pero no quiero dejar a Carolina sola con ese hombre. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Puedo ir a un hotel. Hazlo, aconsejó Arturo. Pero primero regresa a la casa. Con tu teléfono documenta todo. Toma fotos de la casa transformada, de tus pertenencias movidas, de las cerraduras cambiadas. No confrontes a Rodrigo, solo documenta. Luego sal tranquilamente. Mañana por la mañana nos encontramos aquí a las 8 en punto y desarrollamos nuestra estrategia completa. Seguí el consejo de Arturo exactamente. Regresé a la casa usando el timbre para entrar a mi propia propiedad, una humillación que documenté en video. Rodrigo me dejó entrar con esa sonrisa arrogante, viendo mientras yo recorría cada habitación fotografiando los cambios. Mis muebles de sala habían sido reemplazados. El comedor que Ana y yo habíamos comprado en Italia estaba apilado descuidadamente en el garaje. Las fotos familiares habían sido quitadas de las paredes. Incluso mi estudio, mi espacio de trabajo personal donde diseñaba proyectos, había sido invadido. Los planos y modelos arquitectónicos habían sido empujados a un lado para hacer espacio para la ropa de Rodrigo y equipos de ejercicio. Documenté todo, sintiendo mi ira crecer con cada foto.
Esta no era solo mi casa, era mi hogar. El lugar donde había construido recuerdos con Ana, donde había criado a Carolina, donde cada rincón contenía historia y significado. Subí a verificar a Carolina una vez más antes de irme. Ella estaba dormida o fingiendo estarlo. Me quedé en su puerta por un largo momento, observando el suave subir y bajar de su respiración, recordando a la niña pequeña que solía leerme cuentos antes de dormir. «Voy a arreglar esto», susurré, «te prometo». Saliendo, encontré a Rodrigo esperándome al pie de las escaleras. «¿Terminaste tu pequeño tour de documentación?», preguntó con sarcasmo. «Temporalmente», respondí fríamente. «Me voy por esta noche. Pero, Rodrigo, escúchame muy cuidadosamente. Si le pasa algo a Carolina, si sufre cualquier daño o estrés por tus acciones, voy a destruirte. Legal, financiera, personalmente. ¿Está claro?» «Es mi esposa», dijo. «La estoy cuidando mejor de lo que tú podrías». «Veremos», dije y salí. Esa noche en el hotel apenas dormí. Mi mente giraba con rabia, preocupación y planes. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo Rodrigo había manipulado tan exitosamente la situación? Y lo más importante, ¿cómo rescataba a Carolina sin lastimarla en el proceso? A las 8 de la mañana en punto, estaba en la oficina de Arturo con USB lleno de fotos y videos, además de todos mis documentos de propiedad. Arturo revisó todo meticulosamente. «Esto es bueno. Evidencia clara de entrada ilegal y apropiación de propiedad. Pero Miguel, antes de proceder, necesito preguntarte algo difícil. ¿Estás preparado para la posibilidad de que Carolina elija a Rodrigo sobre ti?» La pregunta me golpeó como un puñetazo físico. Ella no haría eso. Está casada con él. Está embarazada de su hijo. Incluso si está siendo manipulada, ha tomado decisiones legales que la vinculan a él. Si la obligamos a elegir, «No puedo abandonarla», dije firmemente. «Es mi hija, pase lo que pase». «Entonces hagamos esto cuidadosamente», dijo Arturo. «Primero vamos a presentar una orden de restricción de emergencia contra Rodrigo específicamente, no contra Carolina. Argumentaremos que entró ilegalmente a tu propiedad y representa una amenaza. Segundo, presentamos moción de desalojo basándonos en que no tiene derechos legales sobre la propiedad. Tercero, y esto es delicado, necesitamos que Carolina sea evaluada médicamente. Si hay cualquier evidencia de coerción, abuso o que no está en condición mental de tomar decisiones por el embarazo o estrés, ¿estás sugiriendo que declaremos a mi hija incompetente?» «Estoy sugiriendo que protejamos su bienestar», corrigió Arturo gentilmente. «Si un doctor independiente determina que está siendo manipulada o que su salud está en riesgo debido a las acciones de Rodrigo, tenemos base para intervención legal». Pasamos las siguientes 3 horas preparando documentos. Arturo era meticuloso, construyendo un caso que pintaba a Rodrigo como manipulador oportunista mientras posicionaba a Carolina como víctima que necesitaba protección. A las 11 estábamos listos para presentar ante el juez. La audiencia de emergencia estaba programada para las 2 de la tarde. Mientras esperábamos, mi teléfono sonó. Era Carolina. «Papá», su voz sonaba pequeña, asustada. «¿Dónde estás?» «Rodrigo dice que fuiste a tribunales, que estás intentando echarnos». «Carolina, cariño, necesito que me escuches. Rodrigo cambió las cerraduras de mi casa sin permiso. Eso es ilegal. Solo estoy protegiendo mi propiedad y, más importante, protegiéndote a ti». «¿Protegiéndome? Estás intentando separarme de mi esposo». «Estoy intentando sacarte de una situación que no está bien», dije firmemente. «Carolina, piensa en ello. ¿Realmente querías casarte en secreto? ¿Mudar a mi casa sin preguntarme? ¿Cambiar todas las cerraduras? ¿O te convenció Rodrigo de que esas cosas eran necesarias?» Silencio. Luego, apenas audible, él dijo que era lo mejor. «¿Para quién? ¿Para ti o para él?» Más silencio. «Carolina, solo quiero que estés segura y feliz. Si amas a Rodrigo, si este matrimonio es lo que realmente quieres, lo aceptaré. Pero primero necesitas estar en un lugar donde puedas pensar claramente, sin su influencia constante. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes reunirte conmigo solo tú y yo y hablar? Rodrigo dice que estás tratando de manipularme, que quieres controlar mi vida. ¿Y qué dices tú, Carolina? ¿Qué sientes en tu corazón?» Un sollozo se escapó de ella. «No sé, papá. Estoy tan confundida y cansada y asustada». «Entonces ven a verme. Ahora. Puedo recogerte o puedes conducir, pero ven sola, por favor». «Rodrigo no me dejará». Esas palabras me helaron. «¿Qué quieres decir con que no te dejará?» Él tomó las llaves de mi auto. Dijo que no debería conducir en mi condición, que es inseguro. «Carolina, eso es control abusivo, ¿no lo ves?
Dais que es por mi protección. Escúchame cuidadosamente, dije, mi voz temblando de ira contenida. Voy a ir a recogerte ahora mismo. Empaca una bolsa. Vamos a ir a ver a un doctor, asegurarnos de que tú y el bebé están bien. Luego podemos hablar de todo lo demás. No puedo, papá, Rodrigo. Al diablo con Rodrigo, exploté. Es mi casa, voy ahora. Por favor, no. Su voz se elevó en pánico. No quiero que peleen. Por favor, papá. Solo dame tiempo, necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No sé, 1 día, 2 días. Solo necesito procesar todo. Cada instinto gritaba que fuera inmediatamente, que la sacara de esa situación. Pero Arturo, quien había estado escuchando mi lado de la conversación, estaba negando con la cabeza vigorosamente, garabateando una nota. Déjala venir a ti. Si la fuerzas, Rodrigo lo usará en contra nuestra. Está bien, dije aunque me dolía. Pero Carolina, prométeme algo. Si necesitas ayuda, si las cosas empeoran, me llamas inmediatamente. No importa la hora. ¿Prometido? Prometido, susurró y colgó. Miré a Arturo. Él la tiene básicamente prisionera. Tomó las llaves de su auto. Lo cual es más evidencia de control y posible abuso, dijo Arturo tomando notas. Lo incluiremos en nuestra presentación. La audiencia de emergencia a las 2 fue en un juzgado pequeño y claustrofóbico. El juez, un hombre de unos 50 años llamado juez Ramírez, escuchó nuestra petición con expresión impasible. Arturo presentó nuestro caso brillantemente. Entrada ilegal, apropiación de propiedad, cambio no autorizado de cerraduras, evidencia de comportamiento controlador hacia Carolina. Mostró las fotos, citó las leyes relevantes, argumentó persuasivamente que Rodrigo representaba una amenaza tanto a mi propiedad como al bienestar de mi hija. Rodrigo apareció con su propio abogado, una mujer astuta llamada licenciada Sánchez. Ella argumentó que Rodrigo era el esposo legítimo de Carolina, que habían sido invitados a quedarse en la casa por Carolina misma, quien tenía derechos familiares sobre la propiedad, y que los cambios de cerraduras fueron medida de seguridad razonable. Su señoría, dijo licenciada Sánchez con voz suave pero autoritativa, mi cliente se casó con la hija del señor Herrera. Están esperando un hijo juntos. Están simplemente intentando establecer su hogar familiar. El señor Herrera está reaccionando exageradamente porque no aprobaba la relación desde el principio. ¿Reaccionando exageradamente? Salté, pero Arturo me puso una mano en el brazo para callarme. El juez Ramírez levantó su mano. Orden, señor Herrera, tendrá su oportunidad de hablar. La audiencia continuó por 2 horas. Testimonios, contratestimonios, evidencia presentada de ambos lados. Finalmente, el juez se recostó en su silla. Este es un asunto complejo que involucra derechos de propiedad, derechos familiares y bienestar de una mujer embarazada, dijo. No puedo tomar decisión final en audiencia de emergencia. Sin embargo, puedo emitir órdenes temporales. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su decisión. El señor Herrera es indiscutiblemente el propietario legal de la propiedad en cuestión, continuó el juez. Cambiar cerraduras sin su consentimiento fue ilegal. Por lo tanto, ordeno que las cerraduras sean restauradas inmediatamente a su estado original y que al señor Herrera se le proporcionen llaves. Sentí un destello de alivio. Sin embargo, continuó el juez, y mi estómago se hundió. También reconozco que la señora Herrera, ahora señora Salazar, está embarazada de 3 meses y puede tener reclamos legítimos de estabilidad de vivienda. Por lo tanto, hasta que tengamos una audiencia completa sobre los méritos, tanto el señor Herrera como los Salazar tienen permiso de residir en la propiedad. ¿Qué? Solté. Su señoría no puede estar hablando en serio. Es mi casa. Señor Herrera. El juez me miró externamente. La propiedad tiene espacio considerable según los documentos presentados. 3.000 metros cuadrados, múltiples habitaciones, apartamento separado. Hay espacio adecuado para todos residir sin contacto excesivo hasta que resolvamos esto apropiadamente. Audiencia sobre los méritos está programada para 3 semanas a partir de hoy. Hasta entonces mi orden permanece. Golpeó su martillo. Afuera del tribunal casi explotaba de frustración. 3 semanas viviendo en mi propia casa con ese hombre. Es temporal, intentó asegurar Arturo. Y más importante, ahora tenemos acceso legal a la propiedad. Puedes verificar a Carolina, asegurarte de que está bien. Regresamos a la casa esa tarde con un cerrajero y un oficial de policía para hacer cumplir la orden del juez. Rodrigo nos recibió en la puerta con su abogada, luciendo menos triunfante que antes. Está bien, dijo con tensión mientras el cerrajero trabajaba. Pero si intentas hacer que Carolina se vaya, eso es custodia parental ilegal. Ella es mi esposa y lleva a mi hijo. No voy a hacer nada ilegal, respondí fríamente. Solo quiero verificar que mi hija está bien.
Carolina bajó las escaleras mientras el cerrajero terminaba de instalar nuevas cerraduras que ambos tendríamos llaves. Se veía ligeramente mejor que ayer. Algo de color había regresado a sus mejillas. «Papá», dijo suavemente. «Carolina», respondí acercándome cuidadosamente. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo, mirando nerviosamente a Rodrigo. «He estado descansando». «Me alegro. ¿Has comido?» «Un poco». «¿Has visto a un doctor sobre el embarazo? ¿Verificado que todo está bien?» «Tengo cita la próxima semana». «Me gustaría ir contigo», dije, «si estás de acuerdo». Antes de que pudiera responder, Rodrigo intervino. «Ese es asunto privado entre marido y mujer». «Es el bebé de mi hija», repliqué. «Mi futuro nieto, me gustaría estar involucrado». Carolina miró entre nosotros, claramente destrozada. Tal vez podríamos todos ir juntos». No era lo que quería, pero asentí. «Si eso te hace sentir más cómoda, está bien». La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Viviendo en mi propia casa, pero sintiéndome como intruso. Rodrigo y Carolina ocupaban el dormitorio principal, mi antigua habitación. Yo me había mudado al cuarto de invitados en el otro extremo de la casa. Cocinábamos en horarios diferentes, usábamos espacios comunes en momentos diferentes. Básicamente vivíamos como extraños hostiles bajo el mismo techo. Carolina estaba atrapada en el medio. La veía intentando mantener la paz, intentando hacer que esta situación imposible funcionara. Pero también noté otras cosas. Cómo Rodrigo controlaba sus movimientos, siempre sugiriendo que descansara cuando intentaba salir, recomendando que no me viera a solas, aconsejando sobre qué comer, qué vestir, con quién hablar. El control era sutil pero omnipresente. Y lo peor era ver a Carolina, mi hija fuerte e independiente, sometiéndose a él progresivamente. La cita con el doctor fue reveladora. El doctor Morales, el obstetra de Carolina, era un hombre profesional de unos 50 años. Después de examinar a Carolina y confirmar que el embarazo progresaba normalmente, pidió hablar conmigo en privado. «Señor Herrera», dijo una vez que estábamos solos en su oficina, «estoy preocupado por su hija». «Médicamente». «No, el embarazo está bien. Pero he notado signos de estrés emocional significativo. Presión arterial ligeramente elevada, que puede ser peligrosa. Cuando pregunto sobre su situación en casa, ella se vuelve evasiva. Y su esposo…» Hizo una pausa, eligiendo palabras cuidadosamente. «Es muy controlador. Intentó quedarse durante el examen completo. Insistió en responder preguntas que hice directamente a Carolina. ¿Qué puedo hacer? Francamente, ella necesita menos estrés, no más», dijo el doctor. «Pero también necesita sentirse segura y apoyada. Si hay alguna manera de proporcionarle espacio y seguridad sin aumentar su ansiedad…» «Estamos en batalla legal por mi propiedad», expliqué. «Su esposo básicamente se apoderó de mi casa. Carolina está atrapada en medio». Doctor Morales suspiró. «Entonces mi consejo médico es resolver esto tan rápido y pacíficamente como sea posible. El estrés prolongado durante el embarazo no es bueno para madre o bebé». Esa noche tomé una decisión. Por el bien de Carolina y el bebé, intentaría un enfoque diferente. Negociación en lugar de confrontación. Encontré a Rodrigo solo en la sala, mirando televisión como si fuera dueño del lugar. «Necesitamos hablar», dije. Él apagó la TV. «Estoy escuchando». Me senté eligiendo palabras cuidadosamente. «Mira, claramente ninguno de nosotros quiere esto. Vivir así no es sostenible, pero ambos nos preocupamos por Carolina, ¿verdad?» «Por supuesto», dijo cautelosamente. «El doctor dice que el estrés no es bueno para el embarazo, y esta situación está causando estrés masivo». «Acordado». «Entonces hagamos un trato», propuse. «Retiro mi demanda de desalojo. Ustedes pueden quedarse en la casa hasta que nazca el bebé. Eso les da 7 meses para encontrar su propio lugar. A cambio, devuelves todos mis muebles y pertenencias a sus lugares originales y nos dividimos la casa apropiadamente. Ustedes tienen su espacio, yo tengo el mío». Rodrigo me estudió con ojos calculadores. «¿Y después de que nazca el bebé?» «Se mudan, pacíficamente. Los ayudaré con el pago inicial de su propia casa, $100,000, efectivo». Sus ojos brillaron con codicia. 200, 150, contraofrecí. «Y ni un peso más. Y renuncias a cualquier reclamo sobre esta propiedad en el futuro», agregó. «Papeles firmados diciendo que cuando mueras todo va a Carolina y a mí». Así que esa era su verdadera meta. No solo control inmediato, sino asegurar la herencia. «No», dije firmemente. «Mi testamento es asunto mío. Carolina recibirá lo que decida dejarle, pero no voy a ser extorsionado a especificar términos bajo coacción».
Entonces no hay trato, dijo Rodrigo con indiferencia. Piénsalo, dije levantándome. $150,000 libres de impuestos para su propio lugar. O podemos continuar esta batalla legal que te costará decenas de miles en honorarios de abogados y eventualmente perderás de todos modos porque esta es mi propiedad legal. Tú decides. Los siguientes días fueron tensos mientras Rodrigo consideraba mi oferta. Durante ese tiempo comencé a notar más cosas preocupantes. Carolina perdiendo peso a pesar del embarazo. Escuché argumentos detrás de puertas cerradas, la voz de Rodrigo elevándose mientras la de Carolina se hacía más pequeña y más suplicante. Una noche escuché algo romperse. Corrí hacia su habitación golpeando la puerta. «Carolina, ¿estás bien?» Silencio. Luego Rodrigo abrió la puerta luciendo compuesto. «Todo está bien, solo se cayó un vaso». Miré pasándolo. Carolina estaba sentada en la cama, lágrimas en su rostro sosteniéndose el brazo. «¿Qué pasó?», exigí, empujando pasando a Rodrigo. «Carolina, ¿estás herida?» «Estoy bien», dijo rápidamente, demasiado rápido. «Solo tropecé, choqué contra el buró». Pero la forma en que sostenía su brazo, la forma en que evitaba mi mirada, el vidrio roto cerca de la pared en lugar del piso, todo decía que estaba mintiendo. «Rodrigo», dije lentamente, volviéndome hacia él. «Sal de la habitación. Necesito hablar con mi hija en privado». «No va a pasar», dijo. No era una solicitud. «Sal o llamo a la policía ahora mismo reportando violencia doméstica». Algo peligroso pasó por los ojos de Rodrigo, pero después de un momento tenso salió. 5 minutos, dijo. «Luego regreso». Tan pronto como se fue, me arrodillé junto a Carolina. «Muéstrame tu brazo». «Papá, realmente estoy bien». «Carolina, muéstrame». Lentamente apartó su mano. Había marcas rojas en su antebrazo, la forma de dedos agarrando. Sentí ira blanca caliente correr por mí. Él hizo esto. «Fue un accidente», dijo rápidamente. «Estábamos discutiendo y él agarró mi brazo demasiado fuerte, no quiso lastimar. Esto ha pasado antes». Ella miró hacia otro lado. «Carolina, mírame. ¿Esto ha pasado antes?» «A veces se frustra», susurró. «Dice que es por estrés del trabajo. Y yo hago cosas que lo molestan. Si pudiera solo ser mejor esposa». «No», interrumpí con firmeza, «no. No hay nada que pudieras hacer que justifique esto. ¿Entiendes? Nada. Pero amo». «Amor no lastima», dije. «Amor no agarra tan fuerte que deja marcas. Amor no aísla ni controla. Carolina, esto es abuso. Reconócelo». Ella comenzó a llorar en serio entonces. «No sé qué hacer. Estoy embarazada de su bebé. Estamos casados, no puedo solo». «Sí puedes», dije gentilmente. «Puedes salir ahora mismo, esta noche, te ayudaré. Él me encontrará». Él dijo que si alguna vez intento dejar, peleará por custodia completa, que probará que soy madre inestable, que tengo dinero de mi familia para abogados mejores que cualquier cosa que pueda costear. La pura maldad de su manipulación me dejó sin aliento. «Carolina, escúchame. Eres ingeniera biomédica exitosa, tienes carrera, educación, estabilidad, y tienes un padre que haría cualquier cosa por ti. Rodrigo no puede quitarte a tu bebé». «No lo sabes eso», sollozó. «Dice que conoce a jueces, tiene conexiones». «Está mintiendo», dije con firmeza, intentando asustarte para que te quedes. «Pero cariño, necesitas escuchar. Si esto continúa, si él sigue lastimándote, no será solo sobre ti. Hay un bebé involucrado ahora. ¿Qué pasa cuando el bebé llora demasiado y Rodrigo se frustra? ¿Qué pasa cuando tienes un niño pequeño que hace cosas que molestan a Rodrigo?» Vi el miedo cruzar su rostro cuando procesaba eso. Él nunca lastimaría al bebé. «Nunca pensaste que te lastimaría a ti», señalé suavemente. «Pero aquí estamos». Escuchamos pasos acercándose. Rodrigo regresando. «Piensa en lo que dije», susurré urgentemente. «Y Carolina, si estás lista para salir, solo di la palabra. Cualquier hora del día o noche. Te sacaré de aquí». Rodrigo entró, su expresión oscura. Tiempo terminado. Carolina necesita descansar. Salí, pero no antes de ver a Carolina una última vez. Ella asintió casi imperceptiblemente. Era pequeño, pero era algo. Esa noche llamé a Arturo desde mi habitación. Tenemos evidencia de violencia doméstica. Marcas de dedos en su brazo. Ella lo admitió aunque intentó defenderlo. ¿Tiene fotos? No, ella no me dejó tomar ninguna. Entonces es su palabra contra la de él, dijo Arturo con frustración. Sin evidencia fotográfica, sin reporte policial, sin examen médico documentado, es difícil probar en tribunal. ¿Qué puedo hacer? Estar listo, dijo Arturo. En el momento en que ella esté dispuesta a salir, tener plan en su lugar. Refugio seguro, abogado de divorcio, doctor para documentar cualquier lesión. Pero Miguel,
Ella tiene que tomar esa decisión ella misma. No podemos forzarla. 2 días después, la decisión fue tomada por ella. Era 3 de la mañana cuando escuché el golpe en mi puerta. Abrí para encontrar a Carolina allí, su rostro pálido y asustado, sosteniendo una bolsa pequeña. Papá susurró, estoy lista para irme. ¿Qué pasó?, pregunté dejándola entrar. Tuvimos otra pelea. Sobre dinero. Quería que firmara papeles dándole acceso a mis cuentas bancarias. Cuando dije no, se le quebró la voz. ¿Te lastimó? Ella asintió levantando su camisa para mostrar un moretón floreciente en sus costillas. Está bien, dije, acción tomando el lugar de ira. Vamos, ahora. ¿A dónde? Tengo lugar seguro. Amiga que dirige refugio para mujeres. Estarás protegida allí mientras hacemos planes. Pero el bebé... Hay personal médico allí. Verificarán que estén ambos bien. Tomamos su bolsa y bajamos las escaleras en silencio. Casi habíamos llegado a la puerta cuando las luces se encendieron. Rodrigo estaba de pie en la escalera, su expresión oscura y peligrosa. ¿A dónde crees que vas? Me voy, dijo Carolina, su voz temblando pero firme. Esto se acabó. No lo creo, dijo Rodrigo bajando las escaleras lentamente. Eres mi esposa. Llevas a mi hijo, no vas a ningún lado. Ella es una adulta, dije, interponiéndome entre ellos. Y ha decidido irse. Apártate. Hazme, dijo Rodrigo. Y había algo salvaje en sus ojos que me advirtió esto podría volverse físico. No quiero pelear contigo, dije. Pero voy a sacar a mi hija de esta casa. Puedes apartarte pacíficamente o puedo llamar a la policía. Tú decides. Llama a la policía, se burló. Para cuando lleguen habré convencido a Carolina de que cometió error. Siempre lo hago. No esta vez, dijo Carolina, y había algo nuevo en su voz, fuerza que no había escuchado en semanas. Estoy harta, Rodrigo. Harta de ser controlada, manipulada, lastimada. Se acabó. Estás siendo histérica, dijo Rodrigo, su tono cambiando a condescendiente. Es el embarazo, hace que las mujeres se pongan emocionales. Vamos arriba. Hablaremos de esto cuando estés calmada. No, Carolina lo interrumpió. No voy arriba, no voy a calmarme. Voy a irme, y si intentas detenerme, llamaré a la policía yo misma y reportaré cada vez que me pusiste las manos encima. Algo cambió en la expresión de Rodrigo. Calculación reemplazando ira. Bien, vete. Pero ese bebé que llevas es mío también. Pelearé por custodia y ganaré. Tal vez, dijo Carolina. Tal vez no. Pero prefiero criar a mi hijo sola que en hogar donde violencia es normal. Salimos juntos, dejando a Rodrigo de pie en medio de mi sala de estar, su expresión mezclando ira y algo que podría haber sido pánico al darse cuenta de que su control finalmente se había roto. En el auto, mientras conducía hacia el refugio, Carolina lloró. Pero eran lágrimas de alivio tanto como dolor. Lo siento, papá, sollozó. Debería haber escuchado desde el principio, tenías razón sobre él. No necesitas disculparte, dije tomando su mano. Solo necesitas estar segura. Todo lo demás lo resolveremos. Los meses siguientes fueron torbellino de actividad legal. Carolina presentó divorcio basándose en violencia doméstica. Rodrigo peleó ferozmente, pero la evidencia médica de sus lesiones, combinada con testimonios de Dr. Morales sobre su deterioro emocional durante el matrimonio, construyó caso fuerte. Mi propia batalla legal por la casa se resolvió más rápidamente. Sin Carolina respaldándolo, las afirmaciones de Rodrigo sobre derechos familiares se evaporaron. El juez ordenó su desalojo inmediato, y esta vez la orden fue aplicada con oficial de policía supervisando mientras Rodrigo sacaba sus pertenencias. Observé desde la ventana mientras cargaba su BMW, su expresión oscura pero derrotada. Cuando terminó, miró hacia la casa una última vez. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Luego se fue, y sentí un peso que no sabía que estaba cargando finalmente levantarse. El divorcio de Carolina fue finalizado 4 meses después. Ella obtuvo custodia primaria del bebé con Rodrigo recibiendo visitas supervisadas. También tuvo que pagar manutención infantil, aunque sus grandes negocios resultaron ser mayormente ficción. Estaba endeudado, viviendo más allá de sus medios, usando fachada de éxito para manipular su camino hacia relaciones con mujeres de dinero. Carolina dio a luz a una hermosa niña en octubre. La llamó Ana por su madre. Y mientras sostenía a mi nieta por primera vez, viendo a Carolina mirar a su hija con tal amor feroz, supe que estaríamos bien. Gracias, papá, dijo Carolina, mientras estábamos en el hospital, el bebé durmiendo pacíficamente en sus brazos. Por no rendirte conmigo, por seguir peleando incluso cuando yo no podía. Siempre, respondí besando su frente, siempre pelearé por ti. Ahora, 2 años después, Carolina y la pequeña Ana viven conmigo en la casa.
No porque necesiten, Carolina está financiera y emocionalmente independiente, pero porque queremos. Hemos convertido el espacio en hogar verdaderamente multigeneracional, lleno de risa de niño y vida familiar. Y a veces cuando veo a Carolina enseñar a Ana a caminar en el mismo jardín donde una vez enseñé a Carolina, pienso en esa noche cuando Rodrigo cambió las cerraduras y dijo, no nos vamos. Él pensó que había ganado, que había tomado control exitosamente de todo, pero estaba equivocado. Porque lo que no entendió es que familia real no se trata de control o posesión. Se trata de amor, protección y estar dispuesto a pelear por las personas que importan, sin importar cuán difícil se ponga la batalla. Carolina salió, construyó vida nueva, y nosotros como familia nos volvimos más fuertes en los lugares donde casi nos rompieron. Esta es nuestra historia. Una historia sobre manipulación y abuso, sí, pero más importante, una historia sobre resiliencia, amor familiar y el poder de finalmente decir no más y hacerlo realidad.